Cada vez más son los extranjeros, ¿no? Que me escriben, Yajure, sigue contando historia real de Venezuela, la historia que tú estás contando. Son extranjeros que conviven con venezolanos fuera del país, ¿ves? Y me dicen, Yajure, es que ellos aquí cuentan una historia diferente. Ellos solamente dicen que el país se destruyó y que hay una dictadura y que no pueden regresar. Pero en mí están escuchando otra historia y les llamó la curiosidad. Entonces, como Venezuela la cargan de boca en boca y muchos países y mucha gente ha emitido juicios contra Venezuela y maldiciones contra nuestro pueblo, yo les voy a contar la historia, que los noticieros no salen y que muchos venezolanos no se atreven a contar por vergüenza, para que de aquí en adelante cuando se emite un juicio contra Venezuela, usted lo haga con más sabiduría y diga, no, es que aquí hay algo que aprender, hay algo que reflexionar aquí todos los venezolanos y que sirva de ejemplo para el mundo. Presten atención a esto. Antes que llegara la revolución aquí, antes de los años 2000, durante 40 años en Venezuela gobernaron varias familias, se hicieron ricas y poderosas. ¿Ve? Y llegó a haber una opulencia, sí, pero no para todos los venezolanos. Era para un grupo de venezolanos. Es una lucha de clase lo que estamos viviendo. Era la clase media alta. ¿Sabes? El que estudiaba tenía derecho y el que no estudiaba no. Y el pobre siempre iba a ser pobre y nosotros los ricos, la élite, porque estudiamos y nosotros ya tenemos derecho a todo. Y se fueron adueñando de todos los recursos del país. Todo, el hierro, el petróleo, todo. El petróleo lo vendían a Estados Unidos a precio barato. Lo regalaban y decían que era basura y Estados Unidos nos hacía el favor. Y así pues, entonces una parte de la sociedad creciendo en opulencia, pero una gran mayoría comenzó a vivir en pobreza y hasta que se fue llegando a la pobreza extrema. ¿Ves? Antes de la revolución crecieron los cerros de Caracas, la pobreza, eso existía ahí. Se supone que la revolución iba a acabar con eso. Intentó acabar con eso, ¿ves? Cuando llegó aquí la primera, sí, cuando llegó Chávez. Entonces, la gente decidió hacer un cambio porque explotó un Caracazo. La gente salió a la calle sin necesidad que los gringos amenazaran o llamaran. No, la gente salió sola a la calle espontáneamente. Se llamó el Caracazo. Busque información de eso. La gente buscando comida, saqueando negocios y lanzaron la policía metropolitana. México, el PRI y el PAN, aquí gobernaban, era de Icopey y tenían todo. Entonces lanzaron a la calle y hubo un poco de desvividos y todo. Llegó un desastre, ¿no? Entonces llega la revolución, llega Hugo Chávez y el gobierno de entonces de los Estados Unidos comenzó a atacar al gobierno de Venezuela inmediatamente que eso sucedió. Pero cuando Chávez, el petróleo aumentó y llegó a haber una bonanza tan grande que Venezuela se convirtió en la época de Chávez en el país con el mejor sueldo de Sudamérica. Crédito, medicina gratis, estudio gratis, viviendas como nunca se habían construido, gratis, amobladas. Unas las habían que pagar, otros no, pues nadie las pagó. Ya le voy a echar ese cuento. Taxi, te pagaban por estudiar, te daban crédito después que estudiaras para que montaras negocios, dólares preferenciales para todo el mundo, arriba, abajo, a los pueblos, todo el mundo, línea blanca casi que regalada, todo, créditos para los agropecuarios para sembrar en Venezuela. Eso sucedió cuando Chávez, y la gente se alegró, dijo, wow, este hombre sí de verdad vino con cambio, metió preso un poco de corrupto. ¿Y sabes quiénes eran los que gobernaban antes de Venezuela? Que había la opulencia y había un pueblo sufriendo en decadencia. ¿Sabes quiénes eran? Los que hoy en día hablan de libertad, los papás de María Corina, de Antonio Ledesma, de Leopoldo López, de eso que usted ve que estamos aquí luchando. Los papás de ellos eran los corruptos de antes. Ahora comprende lo que está pasando, es una lucha de clase. Se volteó la tortilla, pues. Se volteó. Entonces ahora los que tenían antes ya no tienen y están reclamando su cargo. Pero no les importaba la pobreza del otro, no me importa. De hecho, algunos son tan descarados que dicen, bueno, pero por lo menos antes teníamos algo que hacer, teníamos trabajo. Antes teníamos, pero no te importaba, no tenías empatía sobre el que no tenía. Y eso es lo que, esa es la lucha de clase. Y el pueblo ahorita está en resistencia, porque prefiere aguantar, que no estamos bien en Venezuela del todo, pero prefiere aguantar esto que regresar a ese pasado oscuro de ellos. Ahora comprende por qué hay tanta resistencia en el pueblo en no aceptar a esa gente. Porque sería volver a, nosotros preferimos aguantar hasta avanzar, hasta crecer espiritualmente, de conciencia, pero regresar a ellos sería volver al oscuro, a esa violencia que había antes de que llegara la revolución. Ahora comprende más lo que está pasando. Y les tengo más. ¿Sabes qué pasó con la bonanza cuando llegó Hugo Chávez? Sí, llegó mucha corrupción, sí, en el gobierno sí se metió corrupción. Chávez metió preso un poco de corrupto y la corrupción contaminó todo, tanto que llegó al pueblo también. Y esa es la parte que no reconocen, no dicen. Que esa corrupción que agarró a los políticos arriba, para que no digan que es que yo estoy defendiendo, no, que llegó arriba, también llegó abajo. Abajo al pueblo se contaminó, el mismo pueblo se robaba las medicinas de los hospitales, la misma comida, se robaban los beneficios, se robaban los dólares, el mismo pueblo, la electricidad, el agua, el mismo pueblo abajo, abajo. Y se volvió un desastre, hermano. Se volvió un desastre. Y empezó Chávez a hablar de reptiles y de seres oscuros que nos dominaban a través de la energía y del miedo y nos estaban quitando nuestras riquezas a nosotros.
Y ese grupo de personas hoy en día lo que está diciendo es, no, queremos los corruptos de antes porque nos trataban mejor. Vámonos para Egipto, porque en Egipto nos pegaban pero nos daban que comer. No se atreven a dar un cambio total y Venezuela está resistiendo para no regresar a ese pasado. ¿Ves? Entonces llega el presidente Maduro, ¿ves? Gana las elecciones porque el pueblo votó, ganó las elecciones y comenzó el ataque, pero peor ahora, no, porque este no es de la élite, este sí viene del pueblo, cuidado, con él sí hay que tener peligro. ¿Ves? Peligro y un bloqueo y le prohibieron a países que hicieran negocios con Venezuela y comenzaron las vacas flacas a llegar. Nadie aprovechó la bonanza de Chávez, ninguno la aprovechamos, la malgastamos y llegó la corrupción en todos lados. Entonces ahorita el pueblo quiere, no, es que la culpa es del político, no, pero lo que está bien, los políticos los que hicieron, ellos le darán cuenta a Dios, pero lo que tú como pueblo hiciste, lo que agarraste, cuando decías que tenías el contacto, cuando tú decías que tú conseguías, ¿dónde está eso? Los dólares, ¿dónde sembramos nosotros? Es para que cuando llegaran, cuando las empresas se fueron de aquí y hubo el bloqueo que nos hicieron donde le prohibieron a países negociar con nosotros, era para que los productores que habrían recibido de Chávez, para que todos aquellos que habían recibido crédito salieran a flote. Aquí estamos, nosotros sí aprovechamos, pero nadie lo aprovechó. Y ves por qué nos quedamos sin nada, el país con el mayor sueldo al menor sueldo, porque no aprovechamos en su momento. Se metió la avaricia, el mal ego, la maldad, la usura, la sed de venganza se metió. Entonces ahorita el país está revuelto, nadando entre zorros y camaleones. Hay corrupción, claro que el mismo presidente Nicolás la reconoce. Él dice, bueno, pues que hay que limpiar, pues que hay que acomodar y está llamando a las alertas, pero es que la corrupción también está abajo. ¿Cómo exigimos el pueblo arriba si aquí abajo está contaminado? Y el barrio lo sabe. Y le da miedo hablar estas cosas, no lo quiere reconocer. Y es allí donde está el asunto, donde Dios levanta al humilde para humillar al soberbio. Levantó a este hombre que no es estudiado, que por ahí lo quieren atacar mucho, ¿ves? Para darle una lección de humildad y de soberbia y de avaricia al pueblo venezolano, a todos. A todos. Eso es lo que está sucediendo aquí y lo que en los noticieros ni los venezolanos en el exterior cuentan. Nada más su versión. Yo antes estaba mejor, sí, pero los demás no. No hay empatía y tiene que nacer la empatía, tiene que nacer el nuevo venezolano, el nuevo humano de paz y de amor. Solamente pregúntese, ¿quién está llamando a la paz y quién está llamando a la invasión? ¿Quién está llamando al odio, a la guerra? ¿Quién está llamando a la paz? Ustedes háganlo. No se trata de defender un color, sino de abrir conciencia y aceptar una realidad que todos fallamos, que hay seres oscuros, élites oscuras, reptiles oscuros, que ya Chávez nos avisaba, que dominan a gobernantes y a personas en el mundo que ya no tienen ni alma a veces, que parecen humanos pero no lo son. Y hay una guerra espiritual, una batalla espiritual. Ellos quieren violencia, ellos quieren barcos, invasiones. Y esta batalla la vamos a ganar espiritualmente cuando entremos en conciencia y aceptemos las fallas que todos tuvimos. Si cada uno aceptamos nuestra falla, pedimos perdón a Dios, Señor, danos sabiduría, perdónanos y danos sabiduría para manejar los recursos de la nación, para que cuando lleguen de nuevo las vacas gordas sepamos qué hacer, para el odio ya entre venezolanos, porque es lo que buscan estos reptiles, que nos odiemos, que nos confrontemos, una guerra civil, y eso es lo que hay que evitar. El llamado es a la paz, a la cordura, todos nos equivocamos. Todos. Entonces cuando un venezolano venga y decirle que no, ya va, y la bonanza que ustedes tuvieron, y porque ustedes se corrompieron, y porque robaron dólares al gobierno, todo eso hay que hablarlo, soltarlo. Entonces vendrá la bonanza de nuevo y Dios tomará el rumbo, pero la venganza y la justicia que sea de Él, nosotros a despertar en conciencia y aceptar la realidad. ¿Quería saber más de Venezuela, de lo que pasa? Esta es la realidad, una lucha de clase y un pueblo en resistencia que no quiere ni retroceder a esa oscuridad, ni volver al pasado, sino avanzar. Entonces aquí seguiremos hasta que despierte una nueva generación de conciencia, de amor, de luz por Venezuela y por toda nuestra América. Mi nombre es Carlos Yajure y que Dios les bendiga.